Buenas noches, seguidores. Bienvenidos de nuevo a la pirámide invertida. En esta ocasión vamos a tocar un tema que está muy tocado por la gente, pero que nosotros le hemos dado ¿cómo se dice? Una visión, ¿no? Una visión, Una un giro de perspectiva, tuerca. ¿no? Vamos a hablar de Egipto. Vamos a hablar de los misterios de Egipto haciendo como una especie de mapa mental, ¿no? Desde el norte hasta el sur, para no irnos saltando de misterio a misterio, dando una nueva visión a cosas que se han dicho. Muchas de las cosas aparecen en el próximo libro mío, muchas cosas aparecen también en los libros de Miguel. Y antes de empezar, voy a enlazarlo con una cosa que me encanta siempre con Egipto, que es el tema de, bueno, para la comunidad de Egipto, Ala-Wasahalan, la pirámide invertida, y saludos Ala-Wasahalan y la Almiser. Almiser es, para que lo entendáis, Almiser es Almiser o Almaiser, como según se pronuncia el dialecto egipcio, es Egipto, la tierra negra, ¿vale? Pero Almiser es cuando llegan los árabes, que curiosamente en las tribus cananeas, las tribus cananeas de los gigantes, hay una de las tribus que se dividen en los Misraim. Entonces, Misraim es una especie de gigantes que se van a lo que sería Egipto, pero cuadra con Almiser, con el nombre que los árabes le dicen Almiser y Misraim. ¿Tendrá algo que ver? No lo sé, pero siempre me ha dado curiosidad con este tipo de este enlace, ¿no? Claro. Ya que no tiene nada que ver con su nombre en jeroglífico, que es la Tierra Negra. Bueno, Miguel, ¿cómo quieres empezar? Pues nada, saludo a todo el mundo. Empezamos también con la misma idea, ¿no? También otro nombre que coincide, que es Taf, ¿no? Lo de el lugar al oeste de la Atlántida, ¿no? El lugar al oeste de la Atlántida se supone que hubo una migración desde la Atlántida hasta Egipto. Tema escabroso, ¿eh? Sí, Buah. pero curiosamente es que se le llama lo que está al oeste. Y para estar al oeste quiere decir que los otros están más al este. No hay otra manera. Entonces es curioso que tenga ese nombre, como que lo están mirando desde el Atlántico hacia acá. Sí. No desde aquí hacia allá. Ese territorio, ¿no? El territorio Taf, que es de algo así como el que viene desde los muertos, no sé cuánto. El nombre es súper largo. Pero realmente se conoce como PTAH, en el Taf. No sabía muy bien cómo se pronunciará. Dime, sí. No, nada, que eso es, ya empezamos nada más que con el mismo nombre del territorio, ya empieza a ser un enigma. Vale, ya que tú has abierto la caja de Pandora y ya hablaremos Venga. de la Atlántida en otros programas. Sí. La Atlántida aparece con Platón y hablaremos un programa de Atlántida. Aparece con el templo de Sais, el templo de Sais, pero es que el templo de Sais nunca se ha localizado, no se sabe dónde estuvo y no se sabe si existió. Ya. Es otro de los enigmas, porque Platón cuenta de Solón el Viejo, que fue el que estuvo, porque fueron casi 200 años, cuando a Platón, claro, entre bambalinas, porque era un pequeñín, estaba Sócrates, estaba Timeos, estaba Critias, Sócrates, Timeo, Critias, y Solón, pero el Solón es nieto. Hablaban de esa tierra y que habían estado en el templo de Sais. El templo de Sais a día de hoy, tengo que decir que no se ha encontrado. No se ha encontrado, pero el mito existe ahí. No quiere decir que no exista, ¿eh? Porque Egipto es una auténtica, ¿cómo se dice? Galimatías, ¿no? Sí. Un auténtico galimatías de misterio. Bueno, mira, Herodoto creo que también encuentra en su viaje en el famoso laberinto, que dicen que la estructura, según describía Herodoto, la estructura más grande que habían encontrado en Egipto, pero que no está. O sea, él lo vio con su ojo y lo describe. Pero ahora no se sabe dónde está. Vamos a tocarlo. Sí, ¿no? Sí, porque vale, eso está en el Fatún. Venga. Eso está por aquí en el centro. Es que tenemos un mapa de Egipto aquí. Sí. Y está por esta parte de aquí. ¿Ves dónde está este lago? Sí. Pues ahí donde supuestamente está Bueno, empezamos con Alejandría, ¿vale? Misterios de Alejandría.
Alejandría fue ciudad fundada por Alejandro Magno y que después pasó a los ptolomeicos. Pero esto es allí mismo con lo que tenemos montado hoy, porque eso es allí mismo. Sí. Alejandría, ¿tienes algo de Alejandría? Bueno, lo más curioso es la biblioteca, por supuesto, ¿no? Hombre, pues eso te iba a dejar ya a ti. La biblioteca. Alejandro era curioso porque en Alejandría, digamos, en vez de pagar un diezmo ni nada parecido los barcos cuando llegaban al puerto, se supone que llegaban, miraban a ver si llegaban a algún legajo, el que fuera, y se los requisaban. Los copiaban, los escriban, y si daba tiempo, se devolvían. Y si no daba tiempo, el barco se iba y los legajos se quedaban en la biblioteca de Alejandría. De tal manera que hay un antes y un después de conocimiento perdido cuando se pierde esa biblioteca. Hubo otras bibliotecas, pero esta, sin lugar a dudas, fue muy importante. Y también hay que olvidar el famoso faro, ¿no? De Alejandría, también. Una de las maravillas, ¿no? Otro de las cosas importantes que hemos tenido en Egipto. Es que se me ha ido la conexión por Instagram, ¿vale? Ah, bueno. Estoy ahí liado con Instagram. Y bueno. ¿Ese es Instagram? Sí. Decir que hay en Alejandría está el castillo, donde supuestamente estaba el faro. Hay un castillo, que es el castillo que no me acuerdo, que estuve yo, y supuestamente se hace sobre las ruinas del famoso faro de Alejandría, que era el faro más importante en la época. Que ¿se data de qué época puede ser faro? Se data de... Siempre se habla de época antigua, no sé realmente. Sé que es un terremoto el que lo derrumba en el siglo 8 a.C., creo recordar. No me pierdo, me pierdo. No quiero dar datos erróneos porque... Y no. Sí, que el que quiera que lo compruebe y seguro que... Sí, pero vamos, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era una 7 maravillas. Y de hecho allí mismo donde está, o sea, del propio terremoto, allí abajo, bajo las aguas, hay de todo. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, elevar, sacar absolutamente todo lo que hay de la época de Alejandro de allí, de debajo del mar, no parece ser una tarea fácil o una tarea en la que se quiere invertir. Pero vamos, se ve perfectamente documentales de gente que hace submarinismo en la zona y están pasando por al lado de estatuas y de cosas de la época tolemaica, ¿sabes? Bueno, pues nos vamos hacia el Cairo. Vamos a abrir ya el melón que estáis esperando, el melón de la pirámide, de las 3 pirámides. Las pirámides. Sobre la pirámide se han escrito muchos ríos de sangre. Uy, perdona, río de sangre, no, muchos ríos de letra. De tinta, me he equivocado, me he ido a otro lado. También habrán matado más de uno. Bueno, seguro. Bueno, yo os voy a dejar que Miguel tiene una teoría muy buena que siempre me ha llamado la atención, que dice Miguel, los faraones se hinchan de trabajar y después viven. Cuéntame eso que tanto me has contado en el vídeo. Claro, sobre todo de las primeras dinastías, ¿no? Las primeras dinastías son las que construyen los enormes, bueno, y después también vale en las demás dinastías, porque los templos también es otro ejemplo. Pero sobre todo en las pirámides, que es donde más se notan, o sea, si todos los demás templos en Egipto van a ser sorprendentes por su calibre, por su magnitud, por todo, se quedan pequeños siempre frente a lo coloso que es las pirámides, y especialmente la Gran Pirámide y la pirámide de las 3, o sea, Keops, Kefen y Miserino. Sin embargo, es curioso pensar que estos faraones pues se dedicaban a hacer estas increíbles construcciones, todo lo que lleva, ¿no? Esta construcción, que a ver si ahora va saliendo un poco a la luz, o sea, el enorme enigma que sigue siendo, y sin embargo, está claro que en las pirámides no podían vivir, porque eso no tiene prácticamente ningún tipo de oquedad o están diseñadas como un tipo de lugar donde residir. Entonces la gran pregunta es, ¿y estos faraones dónde tenían los palacios? ¿Dónde están? ¿Han desaparecido? ¿Qué es lo que se dice oficialmente? Que lo hacían de madera, y te queda pensando y dices tú, o sea, que se hacían esas macrotumbas en piedra con todas las dificultades que tenía, y sin embargo después se hacían los palacios de madera.
o sea, es casi sin sentido. Y yo suelo utilizar siempre en la investigación del misterio, me gusta muchísimo utilizar la lógica. A lo mejor la lógica tiene sus peligros también, o sea, que puede no funcionar. Pero por lo general es un buen camino para empezar a encontrar cosas que no son congruentes entre sí. Y una de ellas es esta. ¿Dónde vivían los faraones? Es decir, lo que tú quieres decir, para que nos entendamos, es que ellos hacían una vida entera para la muerte y después no tenían ellos un palacio como nos han hecho ver las películas de Hollywood. Exactamente. Correcto. Bueno, todo eso si partimos de la idea de que fueron los faraones quienes hicieron las pirámides. Y que eso es una tumba. Efectivamente. Las dos cosas. Bueno, nos vamos a centrar. Egipto tiene unas 60 pirámides. Pirámide arriba, pirámide abajo. Yo he estado en 9 de ellas. Nos vamos a centrar en las que más polémica abren, sin entrar en la de esos. ¿Cuántas momias han encontrado en las pirámides? Eso no lo sabe la gente, no lo suelen decir. ¿Sabes cuántas momias han encontrado en todas las pirámides que hay en Egipto? En total, 3. En pirámides, 3. En el Valle de los Reyes, un mogollón. En el gente de después de las dinastías de las pirámides, sí, se han encontrado. Sí, en el momia. Pero de la época en la que se supone que se construyeron y para lo que se supone que se hicieron esas pirámides, 3 nada más. ¿Qué responde la arqueología? Pues que todos los demás pues fueron profanadas. Y yo digo, bueno, vale, profanarían pues los tesoros que guardarían ahí de sus palacios de madera. En él pues tendrían allí cosas maravillosas, a pesar de que lo guardaban en unas chozas de madera, dentro de las tumbas. Y sin embargo, pues ahí no se encuentran, ¿sabes? Bueno, por eso vamos al misterio de las 3. Vamos a centrarnos en la de Keops. Yo me voy a centrar en la de Keops. Miguel se puede centrar en las otras 2. Yo parto... Bueno, pero ¿quién era Keops? Pues bueno, a modo de curiosidad, era el hijo de Snofru, que la pirámide está un poco más abajo, la de Snofru, que está... Es decir, la pirámide del padre está peor hecha que la del hijo. Eso va a empezar. Fue faraón de la 4ª dinastía. ¿Y qué hablamos de la primera pirámide? Mira, de lo que se encontró de Keops fue una estatua igual de pequeña que así, como la botella, como esto. Es que no quiero hacer publicidad. Pero igual, ¿vale? Se encuentra una pequeña estatua de Keops que allí está en el Museo del Cairo. En el Museo del Cairo. Y dice, el supuesto creador de la Gran Pirámide tiene una estatua así de pequeña. Cuando en Egipto el faraón iba a mear y lo ponían. He ido a hacer pipí y lo ponían. En la época de Ramsés II, que son los mayores imperios, mayores monumentos. Y las estatuas de Ramsés. Las estatuas de Ramsés. Lo lleno por todos lados. Es inverosímil pensar que tú hagas la Gran Pirámide y tengas una estatua bien pequeña. Partimos de eso. Yo me voy a meter ahora, Miguel, porque tenemos que tocar muchas cosas y vamos a ir tocando. Yo considero que hay una sola pirámide, que fue una pirámide. ¿Y en qué me baso? Yo me baso, tú me puedes ahora mismo atacar lo que quieras, lo que sea. Y podéis hablar lo que queráis ahí, ¿no? Pero para mí solamente hay una pirámide, ¿vale? La pirámide principal, que es la de Keops, aparece primero en la paleta de Namer, que la tenemos aquí, ¿vale? Está en la paleta de Namer y sale una sola pirámide, ¿vale? Aquí tenemos una sola pirámide. En los textos, yo encontré unos textos árabes, en el cual se hablaba solamente de una pirámide. Tenemos textos árabes del siglo XI, hay muchos, ¿no? Que es todo del siglo XI y siglo X de Bagdad. Que estos hablan de que hablan de la pirámide, que la pirámide era donde se guardó el conocimiento antes del diluvio. Donde también se ha encontrado la famosa tabla esmeralda. Y el famoso Hermes Trismegisto. Efectivamente. 3 veces grande. 3 veces grande. Se ha encontrado una placa verde dentro de la pirámide, que ahí encontramos el jade, como igual que las pirámides de Mesoamérica, y que los conocimientos de la humanidad se guardaron en la Gran Pirámide. Y ya te dejo. Heródoto decía que las marcas del diluvio
las marcas del diluvio se encontraban en la pirámide, porque hay que recordar que la pirámide estaba recubierta de una piedra blanca que brillaba a mucha distancia. Claro. La pirámide de 140 metros. A los 70 metros más o menos de altura de la pirámide decía Heródoto que estaban las marcas del diluvio universal, cosa que ahora no existe. En resumidas cuentas, la Gran Pirámide para mí es la Gran Pirámide, la única pirámide que se hizo antes porque fue el modelo de todas las demás. La de Kefren y Miquelino no se parecen en absoluto. Y las otras ya ni os cuento. Y encima, el interior de la Gran Pirámide que estuve yo, Miguel, no se parece en nada a las otras que yo estuve. Ya. No se parece en nada. Y sin ver todo lo que hay dentro. Tenemos los textos árabes por un momento. Tenemos el relato de Heródoto. Y tenemos, como hemos visto, la pirámide de Narmer como la única pirámide. Ya te dejo a ti tus conclusiones de las pirámides. Vale, mi teoría. No exactamente igual que la de Gabriel, pero bueno, vamos. Estas cosas, como siempre, cuando se investigan, acaban casi en consonancia. Lo que pasa es que cada cual tiene sus matices y sus interpretaciones. Yo, sin embargo, creo que realmente no era una pirámide. Curiosamente. Es lo que yo pienso, que la pirámide de Giza, la gran pirámide, su estructura no era una pirámide. Yo creo que era un templo, el templo del León, y que databa prácticamente del 10.000 a.C. Y que lo que se usa es para protegerlo de ese diluvio es la estructura de piedra piramidal, porque bueno, se sabe perfectamente que una estructura piramidal de esas características, o sea, con esas proporciones, la pirámide egipcia se llama, tiene una serie de facultades de muchos tipos. Y entre ellas, pues obviamente, si tenía que resistir una inundación, el envite de las olas, con una fuerza impresionante, pues eso estaba preparado para proteger lo que se encontraba en el templo del León. ¿Y qué se encontraba en el templo del León? Ya que estamos en la pirámide, seguimos y ya me tasáis de lo que era. Pero lo que había realmente, donde supuestamente un sarcófago, es un sarcófago porque se dice que es un sarcófago. Allí no se encontró nada. O sea, solamente una piedra rota y una tapadera. La tapadera no está allá. La tapadera no se sabe dónde fue a parar. Dice que tiene la misma medida que el Arca de la Alianza. Exactamente, a eso voy. Pues eso es lo que se protegía. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza. Entonces, porque tiene las medidas con los farales, ¿eh? Sí, sí, o sea, correcto. Que lo sacaban y lo colocaban Entonces, para que nos vayamos enterando, tú lo que me quieres decir, me da a entender que, vamos, prácticamente cuadras conmigo. Es decir, yo creo que la Gran Pirámide es antidiluviana, por cosas que hemos encontrado, que guardaba los conocimientos, pero que tú dices que guarda el Arca de la Alianza. Claro, y que ni siquiera era una pirámide. Primero, era un templo. Y el templo está cubierto, por eso tiene la galería y todas esas cosas, que no se entiende muy bien qué es lo que es, porque lo que se ha protegido, la estructura que tenía el templo, se ha protegido con la pirámide. Quiere decir que el recubrimiento de la pirámide es posterior. Claro, posterior. Entonces no cuadraría con el tema del diluvio, ¿no? Si Heródoto marcaba que estaba en el diluvio ahí. Sí, porque se protege para el diluvio. Ah, vale. Vale, ya te entiendo. Es como una especie de caja fuerte. Exactamente. Vale. Lo que había era tan importante, que era el arca, claro, en el que había que protegerlo como fuera. Claro, y se protegió de esa manera. Entonces, vamos a dejar las cosas claras. Sí. La pirámide fue una construcción para proteger algo. Claro. Sea el conocimiento, sea el arca, sea el Mestri, que no me sale. Sí, la tabla esmeralda del Mestri Mejía. Efectivamente. Que supuestamente, y esto va enlazado con otro tema, que supuestamente es un Shenzhou, pero esto lo vamos a ver ahora. Vale. Entonces, ya sabéis también, ¿no, Miguel? Tú, que como sabéis, no vamos a entrar en las medidas de la pirámide, ya sabéis que tiene los grados perfectos, la circunferencia de la Tierra, lo que os han hablado 1.000 millones de veces, ¿no? Es una, para resumiros, la orientación. Efectivamente. Perfecta. El conocimiento que tiene la pirámide, os vamos a resumir así, porque hay otros misterios más interesantes que la pirámide. Vale. Bueno, quiero puntualizar otras cosas que te va a gustar, que más o menos yo he indagado en mis investigaciones sobre Giza. Pero tenemos que, volviendo al tema, sí, que la pirámide era un templo para guardar algo. Sí. Y después se hicieron las demás. Y las matemáticas, hemos dicho que las matemáticas, tanto Pitágoras tenía matemáticas, que no era su tiempo. Es decir, la pirámide es el resultado de un conocimiento
Claro. que después desapareció. Un conocimiento que era imposible de sostener con las matemáticas de un egipcio, claro. ni con el material de un egipcio. Sí. Y hasta incluso me atrevería a decir, Gabriel, que todas las demás, o sea, Saqqara, la de Darfur, la de Kefren y la de Miserino, todo lo importante es lo que hay debajo. O sea, la pirámide en sí lo único que intenta es proteger lo que hay debajo. En el que, bueno, ya sabes que cada una de ellas tiene unas estructuras realmente diferentes y extrañas, tú has estado prácticamente en todas. La de Saqqara tiene su rollito, encima tiene el Serapeum al lado. Eso lo veremos también ahora. Eso es realmente Eso vamos a misterioso. hablar también ahora. La de Miserino, que es como la que la gente no le suele hacer caso. La Miserino tiene una cosa un montón de buena, que es el revestimiento que el resto de las pirámides, pues prácticamente la ha perdido, porque la de Giza tiene unas pocas losas abajo, pero no están ni en su ubicación original, ni tienen la inclinación que deberían de tener siquiera. O sea, se remontó, o sea, se volvió a construir en época moderna. Es las piezas de abajo, ¿vale? Que están por allí rodando. En el de revestimiento, las de Kefren solamente quedan las de arriba, que es la que se ve que tiene el pico todavía bonito, pero las de Miserino tiene las de abajo, y es donde mejor se aprecia que tienen estructura de piedra poligonal. ¿Cuáles son las estructuras de piedra poligonal? Pues las que hablamos en el primer programa, si no me equivoco, las que tiene Sacsayhuamán, las que tiene Ollantaytambo, las que se ven en Nammadol, las que se ven en fin, una forma de construir una estructura de piedra que es para aguantar, están diseñadas para aguantar, por eso están ahí, porque es que no se caen con los terremotos siquiera, aguantan una barbaridad. Sí, entonces, si tenían que aguantar, ya te digo, el envite de grandes olas, era la estructura mejor pensada. O sea, que no os creáis que realmente el revestimiento era perfecto, como si fuera una pared de ladrillos grandes de piedra, no era así. Era totalmente poligonal cada una de las piedras, y además encajaban perfectamente. Se ve en Miserino. Sí. O sea, yo, por ejemplo, cuando estuve en Miserino, yo recuerdo que estuve en una de las piedras más enormes que hay en todo Giza. Sí. Y es muy curioso porque con los descubrimientos hechos de que hay abajo una estructura, que hay esta hueca, que bueno, está la cámara del caos, también tenemos la supuesta cámara del caos. En la Gran Pirámide. Eso es súper raro también. Eso es súper raro. Bueno, pues yo que muchas veces no estoy en el tema turístico del Cairo, sino que yo me doy vuelta con la pirámide, no mirando hacia arriba, sino mirando hacia abajo. Yo siempre digo, cuando yo de desayuno en un hotel, Miguel, que tiene una azotea, piso 13, sí, donde se ve a unos 500 metros las pirámides. Es espectacular, es espectacular. Y siempre digo una cosa, que si pudiera yo soplar y quitar la arena que recubre Giza, me recordaría al Cañón del Colorado. Seguramente que tiene unos cañones hechos con erosión del agua. ¿Y por qué os digo esto? Primero porque desde arriba lo aparece. Y si alguna vez vais a Egipto y andáis por Giza, mirad la cantidad de pozos que tiene. Claro. Al lado de la pirámide hay un pozo de unos 60 metros. Y si vas caminando hasta Miquelino, que está bastante lejos, y no coges la típica carretera del turista, sino que cruzas por el desierto, verás que hay desniveles. Claro. No, las pirámides no están planas como se ven en las fotos que veis. Incluso la propia no están planas. Está bastante más baja. Claro, que el resto de está todo. Y si vais por allí, veréis la evidencia de que debajo de las pirámides hay algo. Claro. Estoy convencido de que hay algo. No sé si lo que están ahora mismo investigando con esto los sonar y toda esta tecnología nueva. No creo que están mirando mucho debajo de la pirámide. Pero puedo decir que hay algo. Que hay algo que esconde las tierras y que esconde la Gran Pirámide. La Gran Pirámide es la prueba de una civilización antidiluviana en Giza. ¿Y dónde encontramos la siguiente prueba? Si nos vamos para abajo, nos vamos para en Saqqara. Y vamos a ver, Miguel, a los Shenzuor y Saqqara. Miguel, vamos a hablar del Serapeum, ¿no? Del Serapeum. Explica primero lo que es el Serapeum. ¿Tú sabes más o menos explícaselo? Sí, yo estuve en el Serapeum, pero quiero que me lo expliques. Mira, el Serapeum es un lugar que lo que tiene más característico, primero, está bajo tierra, por supuesto. O sea, tú vas descendiendo y en una compleja red de pasillos, en diferentes
situado a derecha e izquierda, hay una serie de especies de sarcófagos. De nuevo le vuelven a llamar sarcófago, pero le han llamado sarcófago por llamarle algo, porque en verdad es que no saben lo que es, porque no se ha encontrado nunca nada dentro. Entonces, bueno, le pueden decir sarcófago como si pueden haber dicho una caja. Pero estas cajas son unas cajas enormes de granito negro, si no me equivoco, y de los cuales, o sea, la perfección del corte es abrumadora. Pero no solo eso, son enormes. Sí, y además, o sea, la tapa pesa 25 toneladas. La tapa, ¿eh? La tapa de esas cajas. 25 toneladas la tapa. Imagínate lo que pesa. Creo que varían, porque no, encima no son todas iguales de tamaño, no se replican unas a otras. Hay algunas que tienen añadidos de otras épocas, en fin, mucho más modernas, ¿no? Tienen como glifos o jeroglifos incluso. Y realmente son toneladas. Para colmo, si eso no es suficiente misterio, hay una que la han dejado en medio del pasillo. O sea, medio del pasillo. Allí se quedó. Tallan una caja de estas brutal, que Dios sabe dónde traían el granito. Bueno, en verdad no la traían muy lejos, porque es de las canteras de esa cara. Pero aún así, transportarla, eso era increíble. Perdona que me interrumpa. Dime. Pero yo he estado allí y es el trabajo de meterlo allí. Bueno, además, es que no hay... Es el trabajo, señores, de meter claro, sarcófago de tantas toneladas en esa galería. La logística dice que es imposible meter a tantos tíos, que no caben tíos, por el camino. Que bueno, ¿y cómo los pusieron? Venga, vale, podemos ponerle... ¿Se puede hacer empujando? Sí, se puede hacer. ¿Con los rodillos? Sí, se puede hacer. Echándole agua, como se hacía a la arena para que resbalara, también se puede hacer. Combinando técnicas, como por ejemplo lo de ponerle... ¿cómo se llama esto que se usa en la nieve para tirarte? Sí, los trineos. Un trineo. Poniéndole un trineo, pues sí, también se puede hacer. Pero ahí el misterio de todo es, bueno, ¿y cómo mete tantos tíos para poder, si es que eso pasa casi a lo justo por él? Es como cuando sale un paso por una puerta. Igual, que dice tú, que le tiene que meter un montón de tíos ahí debajo. Porque para la gente que lo sigue por ahí, un paso es una imagen encima de un trono, sí, que aquí en España y en ciertos países pues la van... Y suele pasar muy a lo justo por la puerta de la iglesia de la que sale o entran en procesión. Estos pasos. Pues esto es un poco parecido. Eran como unos pasos enormes de granito. Seguimos con los misterios del Serapeum. Al que lo descubre, que es Meriot, creo, si no me equivoco, no se le ocurre otra cosa que meterle dinamita, porque era incapaz de abrir uno de los que estaban sellados. Estaba sellado. Había algunos que estaban abiertos, casi todos están abiertos lo suficiente para que salga una persona. Qué raro, ¿no? O sea, eso es lo que han desplazado él. Parece como si de dentro lo hubieran empujado o algo así. No sé, muy raro. Y pues dice, vale, los que están sellados todavía, los otros piensan que alguien, pues que han llegado los ladrones y han movido la tapa, no sé cómo. Ya iban ladrones juntos para mover una tapa de 25 toneladas. Y han sacado lo que había dentro. Así que le mete dinamita al tío. ¡Bam! Miran a ver qué es lo que hay adentro. Y no hay nada. O sea, son unos enormes cajas de granito negro que pesan en torno a las 100 toneladas en las que dentro no se guardaba nada. Claro, yo tengo ahí, y es lo que aquí ya empezamos las teorías, las hipótesis, lo que Miguel ha explicado perfectamente, que eran sarcófagos vacíos. Yo estuve allí en ellos y para mí es como la habitación en la que estamos, ¿vale? Pero es un sinsentido, es un insulto a la arqueología. Es decir, hacemos un gran trabajo... Y decían que era para guardar las momias de los toros Apis. Los toros Apis, y no se encontró ninguno. Yo tengo varias teorías sobre eso. Una de lo que quiero lanzar es... Voy a explicar una cosa. Mira, en Egipto se habla de unos seres antidiluvianos que se llaman los Shensuor, ¿vale? Según Manetón era un griego que escribió y que hizo un papiro que se llama el papiro de Turín, en el cual es muy curioso que en ese papiro pues hable de unos seres que vivieron en Egipto 30.000 años. Pero ustedes diréis, bueno, la habrá escrito por su imaginación. Pero si nos remontamos a los sumerios, existe un prisma que es el W44,
el Prima de Bunduel, que está en el Museo Asmodean de Oxford, donde también existe el reinado de unos seres antediluvianos antes de Gilgamesh y después los reyes sumerios. También con reinado de 4500 años, pero eso es harina de otro costal. Lo que quiero decir que hay dos cosas arqueológicas que hablan de unos seres que vivieron en un periodo antediluviano. Bueno, pues Manetón tira de aquí, bueno, y los patriarcas de la Biblia que vivieron 1000 años. Ahí tenemos 3, aunque la Biblia no es histórico. Si dilatamos el periodo, supuestamente la historia de Egipto no ortodoxa, aparecen los Shensuor, que existen en jeroglíficos y que están en muchos de los templos. Esos Shensuor se llaman espíritus de la muerte, en la traducción. Y estos Shensuor eran gigantes, ¿no? Eran gigantes y son los que conocemos. Anubis, Set, Horus, Osiris and Company. Claro, claro. Que otro día hablaremos que incluso Osiris estuvo aquí en la península ibérica y luchó contra Gerión. Pero eso te lo había contado. Y vino a poner las cosas ahí está. Derechas. Bueno, pues supuestamente, como no se sabe exactamente y aquí voy a tirar ya el bombazo. Eso es Juan de Mariana, ¿no? Sí, que hemos Padre de Mariana aparece, lo de Isis y Fray Agustín de la de Concepción. Juan de Mariana. Y Historia de España. Y Fray Agustín de la Concepción. Bueno, pues esos Jesuor existen y hay uno de ellos que también te va a gustar, que es Infotec, pero no te digo. Esos Shensuor, supuestamente, según mi punto de vista, o mueren o se van a su otro, porque para mí los Shensuor eran unos gigantes que estuvieron o un paleocontacto, llamarlo alien, que estuvieron en el pasado. Miguel habla de temperatura y yo de alien, de que después se fueron y que los egipcios lo que veían eran como esa especie de sarcófago nave se iban. Yo creo que y voy a tirar la bomba ya para que me entendáis, que aquellos sarcófagos del Serapeum eran los lugares donde iban a enterrar a los gigantes Shensuor, que históricamente existen, sigo sus nombres, o que eran unos especies de portales donde se metían, desaparecían y se iban a donde vinieron. Porque yo también hablo de portales. Y Egipto está lleno de portales. Yo soy más de la idea de que eran portales. Siempre me ha llamado mucho la atención. Para que termine. Que se me va el lío. Venga, y que también tenían la altura de un gigante. Sí, claro. Pero me llama siempre mucho la atención que líen tanto para que alguien, o sea, para un enterramiento. O sea, podían haberlo hecho de madera, no hacían los castillos de madera, pues una caja de madera y el gigante entra también. Correcto. O sea, que a mí me suena más que eran portales, porque ya te digo que no había nada dentro. Es que si hubiera un gigante, por lo menos habría huesos de gigante ahí, pero no había nada. Es como si eso estuviera diseñado también para aguantar lo que fuera. O sea, tendría que ser, eran portales, sí, pero eran unos portales diseñados y posiblemente se los hicieron a molde, cada uno de ellos, para quitarse en medio. Claro, pero ahí estamos hablando. Y para que aguantaran, ¿sabes? Como bien. Y además, encima, ¿por qué dejan uno? Porque en lo mismo que hablamos la otra vez, en el que es, vámonos, hay que dejarlo, se queda el Moai ahí tirado, se queda el obelisco ahí tirado, vámonos que o ya, o claro, era como, sí, yo lo que tú quieres decir es que hablamos de un precataclismo que, como todas las culturas, ya hablamos del diluvio, en diferentes culturas, pero todos son avisados de que algo va a pasar. Claro. Entonces la humanidad desaparece, bueno, la humanidad o lo que no es la humanidad desaparece y deja muchas cosas sin terminar, o a medio hacer, como está diciendo Miguel. Tenemos muchos ejemplos. Después, claro, hubo el cataclismo y todo se fue. Podría ser que fueran portales donde, muy curioso, y yo te lo digo ahora, muy curioso, Miguel, es que allí no hay jeroglíficos, no hay nada que explique nada. Lo que quiere decir que era un periodo antes de la lengua de Sinué, delante de los jeroglíficos. Claro. Entonces, es el primer misterio que tiene Saqqara. Claro. Pero Saqqara tiene otra cosa que tú ya sabes. El volante de Saqqara. Ah, bueno, sí, también. Allí se encontró el artefacto más extraño que podéis encontrar en el Museo del Egipto. Como una hélice, como una hélice a la que más me recuerda. Es que no la tengo aquí, yo tengo la paleta de Narmer, pero no tengo la hélice. Helicoidal, así. Sí, es una hélice. Y parece un ventilador, es exactamente eso. Un ventilador, correcto. Es lo que más recuerda. Con su hueso y con 3 aspas, ¿os lo imagináis? Y perfecto. Pero y encima está hecho en obsidiana, si no me equivoco, pero que es uno perfecto. de los materiales más difíciles de trabajar que existen, por su dureza.
más que el granito, incluso, más difícil. Y bueno, y esta gente lo que tenía era cobre, si no me equivoco, ¿no? En esa época, ¿no? O sea, bueno, depende de la época. Pero esa pieza en cuestión, supuestamente, de esa cara, es que, vamos a ver, partimos de una cosa y me va a dar la razón. Y voy a tachar un poco a los arqueólogos. Lo que hablamos no podemos datarlo. El disco ese puede tener 20.000 como 5.000 años. Lo del Serapeum puede tener 14.000, 10.000 o 100.000 años. No hay datación. Simplemente lo datan porque algunos tienen jeroglíficos puestos. Por la estratigrafía, por los jeroglíficos y por si hay vasijas de lo que fuera. Es decir, imagínate que no sé qué ejemplo poner, pero uno que no sea feo. Se me ocurrió ir al Valle de los Caídos, pero yo no quiero ir al Valle de los Caídos. A otro lugar, a la Estatua de la Libertad, ¿vale? Y entonces voy allí y me tomo, ¿qué te digo yo? Un café de esta gente, de esta marca tan súper conocida, ¿no? Sí. Y cojo y dejo allí mi tarro de café. Después llegan los arqueólogos, dentro de un montón de tiempo, y ven el tarro de café y dicen, vale, sabemos que estos tarros de café los daba la empresa esta de café en el siglo XXI, o finales del siglo XX, y está al lado de la torre de la Estatua de la Libertad. Por lo tanto, la Estatua de la Libertad es de esta fecha. Esa es la forma en que se data por estratigrafía de cerámica. Entonces puede haber ocurrido eso. O sea, hay una cerámica que es de otro tiempo en un lugar de algo que es muchísimo más antiguo. Ya lo hablamos con Amador la otra vez. Y siempre hay problemas con eso. ¿Por qué? Porque, a ver, que quede bien claro que la piedra no se puede datar, que el carbono no sirve. El carbono sirve, el famosa prueba de datación cuando dicen, y se ha datado la estatua, por poner el mismo ejemplo, ¿no? Que es absurdo porque sabemos cuándo se hizo la Estatua de la Libertad, pero se ha datado por carbono 14 la Estatua de la Libertad. Imposible, es una piedra, tiene que tener algo vivo, materia viva, aunque esté muerta ya, pero tiene que haber tenido materia viva. Un pelo, lo que sea. Por eso las dataciones son equivocadas. Y además datan las cosas de lo que se encuentran alrededor. Claro. En historia se hace por consenso. Es decir, se mira si se figura dentro, digamos, de lo que ya está establecido. Entonces hay consenso entre los historiadores y dicen, sí, vale, esto es permitible o no es permisible que esté en esta época. Pero hay veces que, claro, se ven que dice, bueno, pues, aunque estemos metiendo la gamba, tenemos que colocarla en esta época sí o sí, porque si no tenemos que decir que todo lo demás no era de esta época. Ejemplo lo han tenido con Göbekli Tepe, ¿no? Que ahora están empezando a decir que sí, que los que recolectores eran capaces de reunirse, organizarse, formar una logística y hacer la maravilla de Göbekli Tepe. Cuando antes de encontrar Göbekli Tepe decían que no, que eso ya tenían que ser sociedades que eran civilizadas. Y que no cuadraba con la época del Paleolítico Superior. Claro. Entonces, pues bueno, esos son los problemas que nos encontramos. Así que el Serapeum a saber Dios de cuándo es. Yo digo que eso es hiper antiguo, no antiguo, sino hiper antiguo. Y mínimo 10.000 antes de Cristo. Allí también hay que recordar, bueno, allí si vais una vuelta por Saqqara, donde está el Serapeum está a unos 200 metros y después está la pirámide de Zoser. Que hay un Shensuor que voy a hablar ahora, que este Shensuor se escapa de los demás y es el famoso Infotec. Infotec es el personaje histórico más extraño, enigmático y llamémoslos de otro mundo que existió en Egipto. Es el único Shensuor que ha tenido contacto, de mi punto de vista, ha tenido contacto con faraones como Zoser. Fue el que hizo la pirámide. Mira, él sabía, Miguel, sabía de matemática, astronomía, medicina. Hizo 43 tratados de medicina, que 42 son aprobados por la medicina moderna. Él tenía conocimiento de todos los hábitats y no tenía maestro. Desde mi punto de vista, son esos dioses que le dieron el conocimiento a la humanidad, esos espíritus de la muerte, ese Shensuor que estuvo en el séquito de Zoser. Ese es famoso. Claro. Y desapareció. No se encontró la tumba, no se encontró nada de Infotec. Yo siempre pienso que esta gente posiblemente era la antigua civilización de la que tanto se habla. Ya hay discrepancia entre que si eran de origen extraterrestre o si no lo eran. Yo pienso que no. O sea, yo pienso sencillamente que era una evolución humana que de buena primera pues le vino un cataclismo y se perdieron
esa línea. Y la línea siguiente, pues la nuestra, los humanos de hoy en día, que somos Sí, el que le dio el conocimiento a la humanidad. Sobrevivimos o sea, en generaciones. Y posiblemente fuimos perdiendo las capacidades que ellos tenían. Se fue olvidando en la noche de los tiempos. Pero que posiblemente toda esta gente era una antigua civilización. Mira, la paleta esta la de Turín, donde vienen los La paleta no, tú dices el papiro. el papiro de Turín, donde vienen todos manetón, los faraones. el que habla manetón. Vale, todos los faraones en dos paredes, ¿no? En una, No. hasta tiempo de Menem. No, tú estás hablando de Ávidos. ¿De Ávidos? De Ávidos. ¿Dónde aparece esa? Sí. Tú dices la pared donde está el faraón Ramsés, creo que es Ramsés en Ávidos, elimina una pared donde vienen los sensuores y todos los reinados y después tiene otra pared. Eso es en Ávidos. Vale. Eso es mitad de Egipto. O sea, en una está la primera dinastía hasta el momento de Ramsés y en la otra están los antiguos dioses, ¿no? En la antigua, sobre el Alto Egipto. Claro. Y viene como que estuvieron todos, ¿no? Estuvo uno, el otro. Y la arqueología dice, esto está muy guay. Claro, no le interesa, porque eso retrasaría un montón la civilización egipcia. A los egipcios tampoco les interesa, porque no sé por qué regla de tres ellos piensan que esa gente no son sus ancestros, cuando en verdad sí que lo son. O sea, estaban en Egipto, sí, pues entonces son egipcios, ¿no? Claro, lo que pasa... No le damos vuelta. Claro, lo que pasa es que ellos a lo mejor dirán, bueno, pero claro, si vamos a decir que eran, no sé, que no eran egipcios al estilo de ahora, pues mejor los sujetamos. Lo que pasa es que Egipto, entonces, nosotros nos centramos, Miguel, sobre todo, porque Egipto ha sido el granero de muchísimas culturas. Los ramesidas terminan con Ramsés XI y llegan los libios, que son los faraones negros. A partir de ahí vemos el periodo helenístico cuando llegan los griegos. Anterior tenemos el periodo del Imperio Medio, que es ya el más famoso, el más comercial, Tutankamón, Akenatón, Merentar, Ramsés II, Ramsés I, Ramsés III, Seti II. Sí. Pero nosotros estamos en el predinástico. Claro. Estamos en la época donde se supone que se hacen los templos más extraños, donde encontramos los secretos más extraños y donde hablaremos de estos misterios que tú estás hablando. Entonces, en Muestra Infotec, decir que Saqqara es uno de los sitios más extraños porque también, Miguel, se encuentran las tumbas de los mayores gigantes de Egipto. No sé si sabes que allí donde se encontraron los faraones gigantes. De los faraones gigantes que eran del periodo de llamados faraones extraterrestres. Son los faraones que tenían 2 metros de altura. Incluso en el Museo del Cairo, en la segunda planta del antiguo Museo del Cairo, donde está... es el que es pelirrojo y un montón de... Muy alto, pero su sarcófago es muy alto. Sí. Es el más alto. Está en la misma planta que está Tutankamón. Bueno, pues para hacerlo un resumen rápido, mira, tenemos los predinásticos, tenemos el famoso rey escorpión, el famoso que muchas películas han falado de él, y sobre todo de las dinastías primera, segunda y tercera es donde se encuentran a estos faraones extraños, de que medían, no eran súper gigantes, pero medían entre 2 y 2,30, ¿vale? Por decir... una evolución natural de aquellos gigantes. Claro. O sea, vamos reduciendo de tamaño, eso lo digo yo. Mira, os voy a citar unos cuantos. Mira, tenemos Sarnak, de la dinastía tercera, de 2500 a.C. Tenemos a Kasekemui, el poderoso. Tenemos a Adier, a Namer. Namer también era uno de los gigantes, que tenemos desde la pala de Namer. Y el tipo Hat, tenemos también el Anehit y el Semejet. Son faraones que lo podéis encontrar que tenían una altura diferente a lo que tenemos a día de hoy de un faraón. Claro. También tenemos en el arte tenemos sarcófagos de gigantes, tenemos estelas de gigantes, tenemos construcciones de gigantes, el Osirión que vas a hablar tú, la Gran Pirámide. Tenemos varios, y también se encontró un dedo de 32 centímetros. Eso se encontró. Un cazatesoro encontró un dedo de un gigante que medía el dedo 32 centímetros. Y supuestamente era el dedo de un gigante, ¿no? De un gigante. Lo estoy buscando ahora los datos, pero no lo encuentro. Pero bueno, pero sí os puedo decir una cosa. Y esto sí es curioso. Esto te va a gustar. Cuando hablamos de templos gigantes, y si quieres nos pasamos al Osirión y vamos por bajando. Vale.
cuando hablamos de gigantes en Egipto, las evidencias de tanto de sarcófagos como de esqueletos, de gigantes que existen, de faraones de 2 metros, de monumentos como las pirámides, de monumentos como el Osirión, de templos, de cosas como Asuán. Bueno, pues sabéis que en el Azura 95 del Corán existió, bueno, existe, lo podéis mirar, el Corán si tenéis, no sé que todo el mundo tiene el Corán en su casa, yo lo tengo porque no creo en ninguna religión, pero lo tengo como curiosidad. Bueno, pues en el Corán se habla, en las horas 95 se habla de la Atlántida de la Arena, que es una ciudad que supuestamente está enterrada en Arabia, que fue destruida, como siempre ocurre, por Dios, porque hacían orgías, comían lo que les daban la gana, y pasó como Sodoma y Gomorra, ¿vale? En esta ciudad existía un rey que se llamaba el rey Gad, que era el gigante Gad. Y supuestamente este rey gigante es el que hizo la Gran Pirámide, según la leyenda, y el que hizo el Osirión. Y no podemos olvidar que un poquito más arriba, en esa misma zona, Moisés, como dije en el Club de los Curiosos, y un saludo a Alberto, el pueblo de Israel luchó contra los gigantes. Y una de las tribus de los gigantes es la tribu de los Gad, los sonsorreos, los Rafaín y Gad y Goeb, que eran gigantes que se encontró con el ejército de Moisés. Lo que quiero decir con esto, que aparte de sarcófagos, aparte de faraones representados de forma gigante, y aquí os muestro para la gente que está en el live, cómo se ven en la paleta de Namer, es una réplica de la paleta de Namer, porque la otra no me la he podido traer, la auténtica. Y vemos faraones gigantes, ¿veis? Y aquí parece una especie de nave, ¿no, Miguel? ¿Te acuerdas cuando hablamos de esto? Sí. Una especie de nave que está teniendo un cohete. Pero bueno, eso es por otra imaginación. Pero si veis, representa gigantes. También hay, la conspiración dice que habla de aquí que había dinosaurios, ¿no? Que había como una especie de dinosaurio en estas paletas. Existen, por cierto, otras paletas. Esta no es la única que existe, no sé si sabe que hay más paletas, donde cuentan también otra historia muy parecida a la de Faraón Namer. Eso pesa. Sí. Yo la cogí. Lo que quiero decir con esto es que la evidencia de los gigantes la tenemos en el arte, la tenemos en sarcófagos, la tenemos en el Serapeum, la tenemos en los papiros y la tenemos en tradiciones antiguas. Sí, y además en otras civilizaciones también te vuelves a encontrar mucho más documentación y cuestiones que están referidas a los gigantes. Lo que tú dices de los Sirión es curioso. Y perdona que me he equivocado, es la Zora 89, no 95, ¿vale? Que la tengo aquí. Vale. Es que tengo que... y que también tiene mucho que ver con Alf Leila wa Leila, que es Alf Leila wa Leila es el cuento de las 100 y una noche. De las 1000 y una noche. Hecho en árabe es Alf Leila wa Leila, que habla mucho de esto, que tiene que ver mucho con el tema que estamos tocando, ¿eh? Todas las historias son muy enigmáticas, de las 1000 y una noches. Yo le aconsejo a la gente que lo lea porque realmente es muy interesante y además casi son los padres de los microrelatos. A mí que me gusta tanto escribir microrelatos, pues ahí uno para cada noche, claro. Y todos son súper interesantes. Pues habla del gigante Ad, que no es Gad, es Ad, ¿vale? Sí. Que es el que sale en las horas. Sí, pero ahí hablan también de la lámpara maravillosa, y se habla también de la alfombra mágica, sí, o sea, son y de las puertas tridimensionales. Verdaderas maravillas de lo que, como que algo resuma en todo, digamos, la literatura, de que como se ha quedado un sustrato de lo que realmente ocurrió, de lo que realmente pasó, y de alguna manera está impregnado por todas partes. Pero es difícil realmente cernirla, ¿no? Y encontrar qué es lo que realmente es la ficción, qué realmente es la realidad, porque es difícil, porque ha pasado mucho tiempo y porque primero se trataba de la oralidad nada más y se pasaba de manera vocal o hasta incluso muy antaño, a lo mejor incluso se transmitía mentalmente, en fin, que el papel, cuando llega el papel es hace 2 días, ¿no? En Sumeria, la escritura, y después el poderlo convertir realmente en algo de todo el mundo es cuando la imprenta, en fin, que ha tenido una evolución. Y yo siempre digo en estos temas que en esa época que era procrear, comer y luchar, no había tiempo para las historias. Y dicho esto, Miguel va a explicar ahora uno de los misterios más también muy buenos, porque tenemos varios misterios todavía, que es el Osirión, que sabes que es el templo más antiguo de Egipto,
con el de Horus. Claro. Ese sí que os digo a ver, que es uno de los más misteriosos y además, Miguel, antes que empiece, que menos se parece a los demás templos. Claro. Y para que el Osirión se encuentra detrás del templo de Ávidos, ¿vale? Es anterior. Entre Déndera y Ávidos, detrás de Ávidos, justo detrás de Ávidos, y muy cerca de Déndera está el templo de... Claro. Mira, ese de Osirión. El de Ávidos, o sea, que está justo delante del Osirión, en el... es un templo... Es del tanque también, el helicóptero. Sí, también, y el de las lámparas, ¿no? No, ese es Déndera. Ah, Déndera, vale. Que también llamaremos la de Déndera. Vale. En fin, el caso es que este templo, que tiene una alineación... Pero tú estás hablando de Osirión, de Ávidos. Estoy hablando de justo delante de Ávidos. O sea, justo delante de... Sí, delante del Osirión, para entendernos. Ávidos. El templo de Ávidos. En ese templo, curiosamente, está en línea recta, como todos los templos de Egipto, pero coge y se tuerce. ¿Por qué se tuerce? Eso todos los arqueólogos coinciden, y yo también, es que detrás está un templo mucho más antiguo, que no los quieren pisotear. De hecho, posiblemente todo el templo de Ávidos existe porque existe el Osirión detrás. El Osirión supuestamente es la tumba de Osiris, de ahí lo de Osirión. Sí. Y que está siempre lleno de agua. Y encima, pues, tú sabes, Osiris lo cortan en cachitos, 14, si no me equivoco. Eso es el mito de Set. Vale. Y ahí es donde entierran la cabeza. La cabeza. ¿Qué significa la cabeza? Que también le quitan la columna, que es el jet. Sí, bueno. Que es el pilar de pilar de Osiris. Por la columna es el famoso jet. De Osiris, el pilar Recuerda de Osiris. que hasta incluso Isis se vuelve loca y no encuentra la picha. Eso tiene algún significado. Que también habla de... Y entonces dicen, y le pone una de oro. Que recuérdame, antes de terminar, os voy a decir que ya los egipcios conocían los espermatozoides. ¿Veis dónde está? Vale. En el total que... Entierran caso, la cabeza, ¿no? Es que ahí entierran la cabeza. Yo creo que eso es simbólico. ¿Y si no es simbólico? Yo creo que es simbólico. Creo que es simbólico. ¿Por qué? Porque la cabeza lo que está diciendo es que lo que se entierra ahí es el conocimiento. Vale. Porque es lo que significa que hay en la cabeza. En la cabeza es lo que está el conocimiento. Y además hay un símbolo único en el Osirión. Único no, está por el mundo entero. Sí, pero porque yo creo que su origen allí. Que es la flor de la vida. Sí. La flor de la vida, que no es otra cosa que el toroide. Puede que sea ese su origen, pero el toroide está en 28 que muchísima lugares. Gente se la ha tatuado. Claro, que le llaman digamos, la bola con las bolitas dentro, ¿no? Y se cruzan así hasta que forma como una especie de mosaico precioso. Pero que además, curiosamente, corrígeme, en el Osirión está como impregnado un láser, que no lo pueden... Y mira, eso lo he estado investigando, Gabriel, un montón, a ver de dónde viene lo de láser. No. Los arqueólogos dicen, no, está tallado y ya está, como todas las demás. Pero dicen que de hecho, no hay uno, hay 9, tío. 9. Pues y he estado viendo pues imágenes. Bombazo, porque yo no tenía ese dato. Imágenes donde se ven tranquilamente, claro, uno de ellos se ve un montón. Sí, está en la pared. Resalta muchísimo. Sí, está en esa pared. Pero los demás están como al lado. Y después, aquí, hay como otro de estas paredes mágicas que tienen allí, que son paredes súper rectas e impresionantes. Y ahí hay más. O sea que hay 9 en total. Pero el Osirión es la bola. A ver, me voy a explicar. Cortada. Me voy a explicar. Cuando ¿qué te estaba diciendo? Que la pirámide es el templo del león. Sí. ¿Y por qué? Porque decimos que la esfinge, que tampoco hemos hablado de ella, que también tiene tela, la esfinge realmente no es la cabeza de un faraón, y menos de Kefren, sino que es la cabeza de un león, donde después se ha esculpido... Que estaba orientada a Leo. Claro, estaba orientada a Leo, que tiene que ver mucho con el diluvio y con Déndera. Y encima orientada a Leo en el 10.000 a.C. O sea, cuando Leo salía por el horizonte en el 10.000 a.C., era la fecha donde arqueoastronómicamente se ha datado la esfinge. Y que también arqueológicamente es en el equinoccio de primavera de ese año cuando se para el calendario de Déndera. Que es cuando empieza el calendario de Déndera, justamente en el equinoccio de invierno. Claro. El equinoccio de invierno. Estamos hablando del zodiaco. Del zodiaco, que empieza por Leo. Entonces, en el 10.000 o en el 12.000, más o menos. ¿Estaremos liando a la gente? Porque nos hemos faltado de un no, templo porque a otro. De un templo a otro. Bueno,
Si no, ahora volvemos al zodiaco, ¿verdad? Sigue con el zodiaco. Y nos quedamos entonces con los Sirión de momento. Explica el templo todo. ¿Qué estás explicando? Vale. Pues bueno, pues ese templo, para empezar, tiene capas freáticas, se llama. Y eso, capas freáticas, quiere decir que da igual que tú le pongas una motobomba y te lías a sacar el agua, que nunca va a dejar que de salir agua, porque da con capas freáticas donde el agua vuelve a tender, o sea, es como sin vivir por el principio de vasos comunicantes, sino tú quitas agua, el agua vuelve otra vez, tú quitas agua, vuelve otra vez, y así. Esa es la base de los Sirión, donde se supone que debajo tiene que haber más galerías y más cosas. Y el propio Osirión, es decir, el propio templo resalta muchísimo porque su estructura de piedra, mira, si es sorprendente, Ávidos, que está justo delante, que es sorprendente, en el Osirión todavía los más, porque es mucho más antiguo y es mucho más perfecto, mucho mejor. Las piedras tienen unos cortes que te quedas con la boca abierta. Y además no, la estructura además no tiene, vamos a ver, si vas a Egipto, tú sales de Ávidos, que es un templo, para el que me entendáis, y quien ha estado en Egipto lo conoce, pero para quien no lo conozca, es un templo normal y corriente con sus estilo egipcio. Claro, con sus dos paredes, sus dos o tres plantas, pero el Osirión está debajo. Es decir, tú lo ves desde la perspectiva de arriba y miras hacia abajo y es como si estuviera metido en un pozo. Y es un sinsentido. No me recuerda a ningún templo, es que no tiene apariencia de templo. Y encima está abajo del nivel de Ávidos, que como si hubieran sido de una época anterior. Yo digo que todo el templo de Ávidos en sí mismo está, digamos, rendiéndole pleitesía al antiguo templo de Osiris, que es el Osirión, donde se encuentra el Osirión, que sería un templo precioso. De hecho, los techos han caído, por eso hay tantas piedras por allí rodando, aparte de las que están bien colocadas, ¿no? Los techos han caído y las piedras del techo se ven perfectas. Y además no lo dejan, y además no te permiten entrar. Sí, es muy complicado porque encima hay un pase extraño, una especie de galería súper rara, ¿no? Sí, vamos, que tú puedes bajar tranquilamente. Claro. Lo que pasa es que las autoridades egipcias no te dejan entrar en el templo, es un templo cerrado, no se sabe si es porque guarda un misterio dentro, no quieren que lo sepamos, o simplemente te hablan de que es peligroso porque tiene agua. Entonces ahí podemos estar que lo que queráis pensar vosotros, ¿no? Es eso. Y además, como te decía, Gabriel, que se brinda, digamos, el templo al Osirión, el de Ávidos, en el fondo de todo, tú sabes que tú has estado allí, no te voy a explicar a ti nada nuevo, que son como las salas de columnas y después otra sala de columnas, y al final hay, esto te gusta, 7 salas. Eso no lo sabía yo, ese dato no lo tenía yo. 7 que no van a ningún lado, cada uno dedicado a uno de estos gigantes, ¿vale? Pero solamente se puede entrar, o sea, dar realmente a una nueva sala, la de Osiris, la quinta sala, o sea, de las 7 que hay. Tú entras en esta galería, no lleva a ningún lado. Entra en esta, no lleva a ningún lado. Entra en esta, no entra a ningún lado. La quinta es la que te deja entrar a los de Osiris, que es donde ya se realizarían, digamos, los verdaderos rituales respecto al dios. Pero además, y esto también te va a parecer curioso, porque para tu idea del portal, hay unas cavidades que se dieron cuenta porque estaban totalmente cerradas. O sea, que realmente tuvieron que tirarla y decir, mira, aquí hay una nueva sala. ¿Y esto dónde da? A ningún lado. ¿Y por qué está cerrada? O sea, ¿quién llegaba a esa sala? ¿Y de qué manera? Es que mucho tiene sentido en Egipto. Tenemos Saqqara, sarcófagos para nada, claro, sala cerrada. Sala cerrada. Y dice tú, y tengo otra cosa. Y esto es como esto que pocas sabéis, que también tiene un sinsentido. Que también lo diré. Te digo estas salas que dice tú, o sea, los arqueólogos dicen, ¿y para qué hacen una sala donde no se puede entrar? Por blanco y en botella, porque se podía entrar. ¿Cómo? Teletransportándote con los portales. Es que aparecías ahí. Es que no, cuando bajemos a Karnak, os cuento una cosa que tiene que ver con 7. También, que poca gente lo sabe y quiero que lo visitéis. Otro de los misterios muy guays que tenemos Egipto. Por otro lado, hay otro misterio en Ávidos que todo el mundo ha visto por ahí, que es el famoso sello sobre sello, en el cual, no sé si habéis visto que en Ávidos existe como si hubieran tenido una visión del futuro,
Está el helicóptero, está el tanque Eso se habla y un montón está de ese misterio. Que no está el misterio, adelanto yo. No está el misterio porque es un sello sobre sello. Exactamente. ¿Vale? Cuando entréis en Ávido, miráis hacia arriba y a 15 metros de altura lo tenéis. ¿Vale? Pero también queda una pelucilla ahí que dices tú, ¿vale? Sello sobre sello. Pero es que sello sobre sello me han salido 3 cosas. Qué casualidad, ¿verdad? Pero mira, también hay que tener en cuenta que o sea, a ver, ponen el cartucho de uno de los faraones, ¿no? ¡Plaf! Y ahora dicen, no, esto, ahora llega el otro que como es más guay, dice, borra el nombre de este y voy a poner el mío, que soy más chuli. Que soy como grafitero, ¿no? Cuando ponen su firma y llega el otro grafitero, ahí, lo pinta y pone su firma en lo alto. Pues igual. ¿Y qué pasa? Pues que, pues para cubrir, digamos, o sea, llegan taca, pues para cubrir lo ponen con yeso, ¿no? Y con el tiempo el yeso se cae. Si no se hubiera caído el yeso, ahí no se leerían ni se verían esas figuras ni nada. Tú verías el cartucho del faraón y ya está. Pero al caerse el yeso con el que tuvieron que tapar el otro cartucho, ¿no? Para que quedara el nuevo nombre arriba, pues aparece esa curiosa figura ahí. Sí que tiene su miga, pero bueno, creo que yo estoy convencido de que realmente es o nos han convencido muy bien los arqueólogos de que es eso, ¿sabes? También. Porque yo no sé, tendríamos que mirar, no, pero sí, se ha comprobado incluso que un cartucho, de hecho yo lo he visto en vivo, o sea, poner 2 láminas transparentes, pones una, pones la otra en lo alto, pero yo estoy y de te acuerdo sale la contigo, figura. yo estoy de acuerdo contigo. Pero nosotros nos trasladamos al misterio ortodoxo, y queda siempre esa duda, esa pequeña duda de por qué salen 3 cosas. ¿Por qué no salió algo que no tiene sentido? Sin sentido, es curioso. También somos muy paridoias, ¿eh? No, pero es que ni paridolia, Miguel. Sí, pero a ver, la nave de Star Wars ya es una pasada. Eso sí, pero las otras dos... El helicóptero vale, el tanque helicóptero también. es un helicóptero. Vale, el helicóptero guay. A mí no me puede dudar nadie. El tanque también, no lo hemos dicho que son las 3 cosas que salen, vale. Es un helicóptero, otro es un tanque. Lo que pasa es que, claro, el helicóptero es un helicóptero tipo años 70. Sí, de el la tanque guerra de Vietnam. es un Apache. es un Sherman de la Segunda Guerra Mundial, el aspecto. O sea, también hay que echarle un poquito de imaginación. Sí, el helicóptero es el Apocalipsis Now. Claro. Y lo otro, para colmo, es ¿recordáis cuando Luke Skywalker se monta para buscar al R2D2 en el desierto en el cacharrito este que el coche volador del gordo, ¿cómo se llama? El Gran Jabba Hutt. El de Jabba Hutt. El Gran Jabba Hutt. Bueno, pues cuando va por el desierto de allí de... ¿Qué está hecho con un cristal? de Moiley. Pues ese coche el que ha aparecido. Bueno, no sé, a ver. Mira. Es verdad ¿Queréis una explicación que pudiera ser que tuviera algo de plausibilidad? Pues que un cachondo viajero del tiempo, que conoce realmente las imágenes de un Sherman de la época, de un helicóptero y de un... y ya, para colmo, para que nos demos cuenta claramente, o sea, para que nadie dude de que es un viajero del tiempo el que ha firmado eso, pone un coche de Star Wars, pues el que nos está diciendo, ¿te pasa algo en el directo, creo? No, porque ya estamos en los 5 minutos de descuento. Ah, vale. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos? Seguimos. Ah, vale. Es que me pensaba que no estábamos en directo. Sí, seguimos en directo. Pues, bueno, pues pues es un viajero del tiempo el que nos ha gastado una broma pesada, pero bueno, según mi teoría de los viajeros del tiempo, para mí son serios los tíos. Los chavales, ¿no? Chavales. No sé si harían ese tipo de cosas, pero bueno, nunca se sabe. Claro, ese es de los misterios de Egipto. Es un misterio típico de Egipto. Egipto tiene muchos misterios. Si no terminamos todos los misterios, haremos una segunda parte de los misterios de Egipto, porque hablaremos de museo y hablaremos cosas. Nos vamos ahora al último templo. Y dejaremos otros templos para otra semana. ¿Vale? Nos vamos ahora a Dendera. Dendera tiene 3 cosas. ¿El zodíaco? Que es lo que a mí más me interesa. Tiene el zodíaco, que existe otro zodíaco que te voy a contar, ese no lo sabías tú. Sí, el que pero en Dendera también, ¿no? Uno sí. Que va que es entre largo, ¿no es que se habla de Dios Sanut. Vale, entonces sabías Miguel ya. Bien, ha estudiado Miguel esta vez semana. Empapado. Bueno, a lo que voy. De Dendera. Dendera para mí es uno de mis favoritos. Dendera tiene otra cosa. Dendera tiene las columnas de la diosa Hathor. Y os voy a enseñar una cosa que se llama el Sistrum. ¿Vale? Está aquí. Vale. Qué guay. Yo tengo aquí el Sistrum. Mira.
El sonajero. El sonajero. Esta es la diosa Hathor. Que eso no es un sonajero, lo digo de ya. Eso puede ser cualquier cosa menos un sonajero. Bueno, sabéis que también existen 3 misterios. Voy a empezar por los 3 misterios. Venga. El primero y más conocido. Déjamelo, no lo tenía nunca. Este es una tumba. Qué guay. No es cierto. Ahora te voy a decir lo que yo creo que es esto. Mira, el primero de todos ellos es el famoso calendario de Dendera, que lo descubre Napoleón cuando hace su campaña militar en Egipto. El calendario de Dendera se encuentra en la segunda planta de este edificio, que tiene unos cuantos misterios y 3 importantes, no como repetir. Bueno, pues el calendario de Dendera se encuentra en la última sala, arriba. El que está ahora mismo no es el oficial. El oficial se encuentra en el Museo del Louvre de París. El de verdad, se lo llevó Napoleón. Vale, ¿qué tiene de...? Bueno, Napoleón. Se los llevaron para allá. La expedición de Napoleón. Efectivamente. ¿Qué tiene de curioso, seguidores, gente que nos estáis siguiendo? El calendario. Un calendario normal y corriente en el cual se cuenta el diluvio universal. ¿Y cómo sabemos que ahí se cuenta el diluvio universal? Pues dirá la gente, bueno, ¿ustedes cómo sabéis que ahí se cuenta el diluvio universal? ¿Por qué? Porque los egipcios, cuando había una subida de las aguas, ponían la N, que es el río, quebrado. ¿Vale? Una línea quebrada, una lluvia normal. 2 líneas quebradas, una dana. 3 líneas quebradas, un diluvio. 4 ya, pues, donde los lumbreras del ejército de Napoleón cortó, era donde tenía 8 líneas quebradas. Un mega desastre de agua. Un mega desastre ocurrió. ¿Y dónde se fecha? Bueno, pues en la época de Leo. ¿Vale? ¿Cuándo estaba Leo en la posición? Cuando Leo se dibuja, Leo está en esa posición sobre el 10.000, entre el 10.000 y el 12.000 antes de Cristo, ¿vale? Que es donde empieza el calendario del zodíaco de Dendera. Esa fecha marcada simboliza que en la primavera de hace 12.000 años un gran evento cataclísmico ocurrió en las tierras de Egipto, que cuadra perfectamente con el famoso diluvio universal que hablaremos, que cuadra perfectamente con mi teoría del cometa Clovis. Miguel tiene otra teoría, que golpearon a la Tierra, ¿no, Miguel? Que movieron del eje. Parecida, ahora explico si es que era la tuya y la mía, en que difieren, que nada difieren en caminar, pero bueno. Y entonces el calendario, lo extraño que tiene es la fecha del supuesto diluvio universal, que también sale en el papiro de Ani. El papiro de Ani es el famoso libro de los muertos. Y en el capítulo 58 habla de la subida de las aguas. Es decir, que el diluvio universal se explica en Egipto, y esto lo explicaremos en otro... Aparece en el papiro de los muertos porque murió mucha gente ahí. Y también describe, lo tengo ahí, y también describe una inundación. Claro. Pero él habla de que se abren las compuertas, claro. Él no habla de muertes así, sino habla de como una alegoría, claro, de lo que ocurrió, ¿no? Y eso es lo que tiene el calendario, el famoso calendario de Dendera, claro, o zodíaco de Dendera. Tanto Gabriel como yo pensamos que ocurrió una desgracia en torno al 10.000 a.C., o sea, hace unos 12.000 años. ¿Por qué pensamos eso? Porque lo curioso de este zodiaco egipcio que se encuentra en Dendera es que repite Leo. Vale. Y me diréis, ¿y qué pasa si repite Leo? Lo de repite Leo sirve mucho para mi teoría. Porque quiere decir como que el cielo que se está viendo de nuevo es el de Leo cuando cambia de casa, y no debería ser. ¿Y por qué no debería ser? Pues porque según mi teoría, este cometa, Clovis, si no es Clovis, otro de la época, del 10.000 a.C., podría ser incluso, según mi teoría, es Nibiru. El Nibiru es el planeta que habla... El planeta X, el de Zacarías Sitchin. Que yo no soy partidario de ese Zacarías Sitchin. Pero bueno, no nos metamos en Zacarías. Vale, si no nos vamos de tema a tema. Seguimos. Pues desde mi punto de vista, según el punto de vista de Gabriel, ese cometa, el Clovis, impacta contra la Tierra y no se encuentra su cráter, el que sí, genera... Pero sí hay evidencia el que genera de un impacto. A nivel para la cultura Clovis y a nivel de la gran anomalía de la Tierra. Y se han encontrado también
restos de pero diamante. el por qué no se encuentra un cráter brutal que se debería encontrar supuestamente en la zona de América del Norte, que es la zona donde supuestamente debería haber caído y donde antes estaba el Polo Norte. No os olvidéis que el Polo Norte se ha movido de lugar. O sea, el Polo Norte que ahora está en medio del agua, antes estaba en medio de lo que es América del Norte. Y el Polo Sur, que ahora está encima de un continente, la Antártida, antes estaba en medio del agua. ¿Vale? Eso, de momento, que no parece trascendente, puede ser muy trascendente para lo que os voy a contar ahora. Con respecto al diluvio. Entonces Galvez dice, vale, no deja ninguna señal porque él piensa que cae en el hielo. Cae en el hielo y se hunde. ¡Bom! Adiós, muy buena meteorito. Ya no vemos el meteorito ni nada parecido al meteorito. Incluso puede haber ocurrido algo en plan Tunguska, lo que pasa es que eso sería brutal también, porque estamos hablando de algo, de una pieza mucho más grande. Si en el caso de tu cometa, pues no veas, en mi caso, que es un planeta errante, lo que yo creo que es, vale, este planeta errante viene en la cuenta larga de los mayas. Y no me voy a extender porque entonces... No te extiendas porque tenemos que terminar con Claro, hay que ir esto lo vamos a tocar, Miguel, vamos a tocar el diluvio, vale. para no repetirlo. Pues mi idea es que había un planeta pues que tenía una órbita hiperelíptica y que pasaba cada 24.000 años. Esto es lo que recoge Zecharia Sitchin y se inventa todo lo demás. Y mi idea es que en una ocasión, en el 10.000 a.C., ese planeta, el planeta Nibiru, el planeta X, el que posiblemente al que hace referencia también la cultura Globi, pasa tan cerca de la Tierra que modifica de una manera perceptible su inclinación. La inclinación de nuestro planeta. Se ve que todos los demás planetas giran derechos, menos la Tierra, que gira así. O sea, está inclinada sobre su eje. Yo creo que este planeta lo que hace es arrastra de alguna manera al planeta. ¿Qué pasa? Pues que eso, pues que parece una tontería, son 15 grados, creo lo que dobla. Imagínate el cisco que nos formaría con las aguas del planeta, aparte de terremotos y demás. No tuvo que ser tan brutal, o sea, no tuvo que pasar tan cerca, ni golpearlo, por eso yo no estoy de acuerdo con Gabriel, porque creo que entonces no hubiera extinguido. Y no estaríamos hablando de un diluvio, ni de gente que sobrevivió, ni nada. A no ser que su tecnología fuera ya tan impresionante que eran capaces de superar eso. Pero hasta incluso con mi catástrofe, que yo creo que es menor, creo que fue brutal. O sea, creo que había olas de un tamaño impresionante. Claro, yo tengo la teoría, pero no la voy a contar. Porque eso será para otra vez. Vamos a hablar del diluvio. Pero hay otra teoría y además el fin de la Atlántida está en Badajoz, pero eso lo vamos a dejar por otro lado. Tú sabes que sale en mi libro. Bueno, pues es el motivo por el que creo que es muy importante que repita Leo. O sea, Leo se mueve el planeta y de nuevo vuelve a salir Leo. A moverse. Esa es la idea. Vale, pero y más, os que voy a contar, que ahí le voy a dar un punto a Miguel. Pero mira, en la planta de abajo, porque eso, Dendera tiene dos plantas. La planta de abajo hay otro zodíaco calendario que poca gente conoce, que es, que os lo voy a describir, tal cual, ¿vale? Mira, en primer lugar tenemos a la diosa Nut bajo la forma de la Vía Láctea. Los egipcios hacían la Vía Láctea sobre Nut. Y es entre largo, ese no es redondo como el otro. Su cuerpo está tachonado de estrellas, está lleno de estrellas, ¿no? Y forma un puente entre Oriente y Occidente, ¿vale? En la parte izquierda del dibujo, el oeste, lugar de la catástrofe. Hay un barco llamado Manjit, ¿vale? Hay un barco donde se encuentra el dios Usir, que lleva encima de su vendaje al león. Tenemos otra vez a Leo, símbolo de la constelación de Leo, ¿vale? Hay un barco en esa parte, es de la constelación y es un puente, ¿vale? A su lado está el dios Or y su hijo y su esposa Iset Isis. Esta porta en la cabeza la pluma, símbolo de los supervivientes, ¿vale? Los tres flotan sobre el barco, a la deriva. Y a la derecha del jeroglífico aparece también otro Manjit, otro barco, que ha llegado a Oriente. Así, aquí. No, allí. A Oriente, allí. Aquí el dios Usir ha recuperado su aspecto humano, aunque continúa con el león en la cabeza, indicando que el león se encuentra otra vez en la constelación de Leo. En cuanto a Or, desembarcará como el nuevo sol sobre la cabeza, símbolo de la continuidad y supervivencia
de los primigénitos, los hijos del dios, los Per-Ajá o faraones. Porque esto no lo sabe Miguel, pero y muchos pocos tampoco vosotros. En los textos egipcios, iba a decir romanos, en los textos egipcios, faraón significa Per-Ajá, que significa los supervivientes. Entonces, tenemos en Déndera las pruebas evidentes o pseudo evidentes del cataclismo, representado por 2 calendarios. Todo el mundo sube la escalera para ver el calendario de Déndera. Pero el más importante, que se parece al de Aslan, que lo tengo aquí, el código de Miguel, que también parece de una barca, ya lo veremos en el diluvio, y os enseñaré a vosotros, el código 13, que se representa como flotan desde un diluvio, desde un cataclismo hacia el otro lugar. Esos son el primer misterio de Déndera. En Déndera hay más todavía. Déndera tiene unos escalones que están derretidos, ¿no, Miguel? Bueno, en él dicen que es porque de subir y bajar tanto. No es subir. Yo he estado allí y es como si hubieran derramado no tiene el aspecto. No tiene el aspecto. ¿No tienen el aspecto? Tiene el aspecto de lo que creemos que es su tecnología de la piedra, ¿no? Y después yo os hablaré a lo mejor del castillo de Corán, ¿no? Si hay momento de poder hablar de algo. Ahora tú hablas de tu... Ahora nos vamos a meter en tu zona. Pero creo que es lo que pensamos de la piedra. O sea, nosotros pensamos que ellos tenían la capacidad de hacer que la piedra fuera blanda. O sea, es que se convirtiera en mantequilla. Mira, yo tengo... y es como si han estado subiendo y bajando cuando todavía no estaba solidificado. Pero es que no... Si estás allí no vas a pensar eso. Y perdona que te corrija. Dime. Si podéis mirar quien ha estado en Déndera, podéis mandar un mensaje y que no, mirarlo por internet. Déndera es como si hubieran derretido. Es como cuando la ola de una playa se va y se queda eso. Sí. Es derretido. No hay formación de pasos. Están derretidos. Es como si es como si hubieran tenido un surco. No sé si... Demasiado líquida la piedra. Efectivamente. Claro. No le salió bien. Ese es uno de los misterios de Déndera también, ¿no? Ese es del menor de los misterios. Y ahora el cacharrito. Mira, esta es la diosa Hathor y esto se llama un sistrum. El templo de Ábidos, el de Déndera, está dedicado a Hathor. A la diosa Hathor, ¿vale? Déndera tiene la electricidad, que no vamos a hablar. Que es otra de las bestias, ¿vale? O sea, es otra de las grandes, junto con Set, junto con Siri, con Isis. Efectivamente. Hathor es de las primeras. Representada, Hathor tiene mucho que ver con el Serapeum, porque es la diosa Hathor, que se representa bien como un toro. Claro. ¿Vale? Hathor. Bueno, pues la diosa Hathor, ¿cómo diría? Para mí son las llaves que abrían los portales. Mira, en Egipto existían unas falsas puertas, que yo estuve hablando en el Club de los Curiosos, que eran las falsas puertas, era cuando el faraón por la mañana venía del Duat, del inframundo, y salía por una falsa puerta, supuestamente, y comía con todos los que estaban allí. Después llegaba la barca, se iba a Ra, y volvía al inframundo y pasaba a 12 puertas, que lo hablaremos cuando hablemos del King Valley, del Wadi Muluk, porque me encanta la palabra en árabe, Wadi Muluk, que es el Valle de los Reyes. Y su pasaje por las 12 puertas. Bueno, pues en Déndera existe este instrumento musical que se llama sistrum, que según era un sonajero. Era un instrumento musical egipcio. Sí. Pero tocaban música con esto. Que tocaban música con esto. Lo que pasa... Pues ya tenían habilidad. Ya ves, pero es que Ya. Pues a Hathor se le representaba siempre con el sistrum. Y al lado de Hathor hay muchas puertas o falsas puertas. Lo que me lleva a la conclusión descabellada de que el sistrum era un medio para abrir aquellos portales. Y solamente aparece en el templo de Déndera, en el cual tenemos el sistrum, los escalones, el zodíaco y también tenemos la famosa bombilla de Déndera. Este va a ser el último misterio de hoy, porque vamos a tocar la electricidad y vamos a hablar un poco sobre la bombilla de Déndera y sobre la electricidad en el antiguo Egipto. Hoy vamos a hablarlo y lo hablaremos posteriormente. Vale. ¿Tú más o menos quieres que explique yo algo de Déndera? De las bombillas. Bueno, yo creo que la gente sabe que nos estamos refiriendo, ¿no? La famosa imagen de que se ve como una especie de bombilla de válvula o de tubo de... Yo explicaré también ahora sí, mi teoría. Y que bueno, pues hay todo tipo de controversia al respecto. Yo, la verdad, se basa mucho en que piensan que es totalmente necesaria
que la construcción de estos templos, porque eso es un misterio, sí que lo es, en el que cómo se han hecho sin luz, ¿no? Correcto. Dicen que se hacía con espejos. Como no hay marca de hollín, sí, pero hay una teoría arqueológica desde mi punto de vista más interesante y más creíble que lo de los espejos. Lo de los espejos es del siglo XIX, cuando empezaron a barajar la idea de que se usaban espejos moviendo la luz del sol, ¿no? Pero además es súper complicado, además siempre tendrían que estar moviendo la combinación de espejos. Es súper... A lo mejor lo hicieron y además ellos tampoco tenían... Sí que tenían capacidad de pulimentar de una manera impresionante, eso también es otro misterio en sí mismo, la piedra como para hacer los espejos. Porque ellos en verdad espejos no tenían, o sea, ellos no tenían vidrio, todavía no existía. Bueno, también se puede sacar del bronce. Bueno, también se podría usar con el bronce, en fin. Pero bueno, nos vamos a... Sí. El caso es que yo sí me creo que no les hacía falta, o sea, que usaban el aceite, le echaban una tela y hacían, pues son nuestras lámparas de ahora de toda la vida, las lamparitas de aceite. Yo tengo aquí una romana. Mira, es que tengo de todo. Vale. Yo para que estoy en el museo, mira. Es exactamente, algo muy parecido. Una luciérnaga. Esta ya ya está elaborada, ¿no? Tengo lo que vamos. La idea de que usaban los egipcios era mucho más simplón que esto. Y eso no deja marcas de hollín. Dependiendo del aceite que se use, no deja marca. O al menos deja una marca mínima. El hecho de haber dejado... que flipe esto, ¿qué? Una moneda egipcia. Qué guay, mira. Mira, esto es... A ver si se ve en cámara, es que creo que no se va a ver. Es una pasada. Es el... Ay, sigues hablando, Miguel, que me sale la moneda bueno, ahora. Pues nada, que creo que realmente no es imprescindible que tuvieran conocimiento. Ahora, lo que sí creo que sí es cierto, que la pila de Bagdad, la que se mangaron, por cierto, ya no está, la pila de Bagdad, ya quien vaya a buscarlo en el Museo de Bagdad, en Bagdad no está, porque cada vez que montan una guerrita esta gente, es para mangonear, y se llevaron la pila, y adiós la pila, ya no nadie la puede ver, nadie la puede investigar, ni puede hacer nada. Pero hasta que no se la llevaron en la guerra de Irak, del Museo de Bagdad, pues sí que sabía estudiar. Y realmente eso sí era capaz de producir electricidad. Lo que pasa es que tan poca, era como una pequeña batería, de las de 9 voltios nuestra para cualquier porquería, ¿no? que necesitara. Lo que sí se piensa es que lo usaban para hacer electrolisis, para conseguir los dorados. Ya. O sea, cuando tú necesitabas que algo tuviera una reacción química que se convirtiera en preciosos dorados, utilizaban la pila de Bagdad. Que, pues, por lo tanto, si la pila no es, y tampoco son las bombillas, porque vamos, no son bombillas LED, son bombillas de las de los años finales del siglo XX, pues curioso, ¿no? Le llaman a eso una... ¿Cómo le dicen? Cuando una tiene el síndrome de la presentación o algo así, que quiere decir que tú estás viendo lo de la época, como hablábamos antes del tanque y demás, pero que no estás viendo una bombilla realmente. Pero aquí se llamaron bombillas de Dendera, porque tenían forma de bombilla. Claro. Yo puedo decir que mis investigaciones dieron, y aquí debemos cerrar el misterio de Egipto, y lo hablaremos también de la electricidad, pero conocía la electricidad. La palabra electrón aparece en los jeroglíficos. En el diccionario de jeroglíficos aparece la palabra electrón, ¿vale? Que es menú, ¿vale? La comunidad científica, cuando estudiaron los jeroglíficos, decía que entre dos consonantes ponían una E. Nadie ha escuchado un egipcio. Pero bueno, pues, menú, ¿vale? Ok, lo que se encuentra allí debajo, porque si vais a Dendera, eso se encuentra cuando entréis en el templo a mano derecha, en la última sala, al final, bajo tierra, a 1 metro de profundidad, ¿vale? Allí entraréis en un pasillo de 1,5 metros y tendréis 2 bombillas, una aquí y otra enfrente. Vale, la bombilla, la supuesta bombilla, llamamos ahora bombilla, mide exactamente entre 1,20 y 80 centímetros. Dato importante para lo que voy a contar. Vale, no soy el primero, y eso se da en mi libro, en afirmar que las bombillas no son bombillas, sino que son bombillas de Crookers. Las bombillas de Crooker son una bombilla de en vacío donde se ve el movimiento del electrón, ¿vale? Que tiene un átodo y un cátodo, como la bombilla de Dendera, ¿vale?
Sí. Vale. ¿Qué símil tiene esto con la bombilla? Es muy difícil explicarlo así porque no la tenemos delante. Pero si lo veis por internet o lo buscáis por internet, veréis que parece una trompa, un tubo de rayos catódicos, que es lo que tenían los televisores antiguos, donde se ve el movimiento del electrón. Me parece una válvula. Una válvula grande. Con la casualidad o curiosidad de que las que utilizan en el laboratorio miden entre 1 metro y 80 centímetros y las que están ahí abajo miden 1 metro y 80 centímetros, porque yo las medí. El movimiento de la serpiente dentro del supuesto tubo de Dendra, es el movimiento del electrón. El electrón en vacío tiene el movimiento de una serpiente. Sí. Tenemos eso. Tenemos que el cátodo, el ánodo, tenemos el electrón moviéndose en el vacío. Tenemos la trompeta de Crookes, ¿vale? Podemos decir que tenemos electricidad. Pero, señores, yo descubrí que aparte de la palabra electrón, dentro había un jeroglífico que ponía oro. Oro y otro que estaba como si lo hubieran tocado, que mi profesora de jeroglífico de la Universidad de Murcia me dijo que no se podía leer porque la habían tocado. Pero que era como un espacio de metales. Es decir, tenemos por un lado, y esto lo hablé contigo en el videoclub, ¿te acuerdas? Sí. Tenemos por un lado el movimiento del electrón en las trompetas de Crookes. Y tenemos por otro lado oro. Quiere decirse que los egipcios, y esta es mi pregunta, que yo me hago en mi libro, dando los datos, dando el nombre del electrón, dando esto, que conocían la capacidad de transformar los metales en oro a través de procesos químicos, y estaremos hablando... La alquimia viene de algún lado, está claro. Este es el bombazo que yo lanzo sobre Dendera. La posibilidad de que los egipcios conocieran no solo la electricidad, porque Miguel habla muy bien de la pila de Bagdad, sino del conocimiento capaz del electrón. Todo el mundo cree que el electrón nace en Grecia, y yo tengo ahí la palabra electrón en jeroglíficos, en mi diccionario de jeroglíficos. Lo que puede decir que la electricidad estaba ya presente en el antiguo. Es un fenómeno natural y hablaremos más de esto cuando toquemos la electricidad ya a fondo con los templos que hay por todo el mundo, ¿no? Y Miguel, algo que añadir, y ya terminado un punto y final aquí al tema de Egipto. No irse, porque ahora entra la sección de Miguel, que nos trae algo interesante hoy. No, nada más que añadir, Gabriel, que me sorprendió mucho cuando me dijiste lo de el tubo este de los electrones. Me sorprendió mucho, porque como yo ya no creía que fueran bombillas, ahora sí cobra un nuevo significado, y sí que es posible que puede que sea una representación. Además, es absurdo, perdóname, pero es absurdo que si los egipcios tuvieran una tecnología brutal, que estén utilizando bombillas tan gordas. Sería por lo menos LED, ¿no? Claro. O otros sistemas, ¿no? Si tienen alta tecnología, no tiene por tienen qué bombilla. ser la de las finales del siglo XX. También puede haber sido un quinqué, ¿por qué no? En un quinqué del siglo XIX. Explica que es un quinqué, Miguel, porque bueno, un quinqué era lo que usaban antes la gente para donde quemaban, creo que era petróleo, o sea, le echaban ahí, tenía una valvulita, entonces le subía y le bajaba la luz, lo que y, se y eso lo ponían por las noches. Lo que se veó Tico encendido cuando la vuelta bolifó. ¿No se fue eso? Creo que sí. Se lo veo encendido. Un Birbiquí, que también era otra máquina parecida de la época, eso de los abuelos de la gente que tiene ahora 60 años como yo, pues eso. Son los que usaban ese tipo de cosas para alumbrarse. Todavía no era muy normal, o la luz de galena, la luz de galena. En fin, pero no está eso, no está ni la luz de galena ni están las luces LED. Está curiosamente la misma tipo de bombilla que había cuando interpretaron que eso era una bombilla. Efectivamente. Ya te digo que eso es presencial. Bueno, pues dicho esto, nada. Terminamos aquí la sesión de misterios de hoy, que es Egipto, y damos paso a la siguiente sesión, siempre interesante, siempre nos trae algo nuevo, siempre aprendemos, como ocurrió la semana pasada, que explicaste lo de... me encantó. Y siempre trae cosas buenas, Miguel, porque yo me crié con Miguel en el videoclub, contabais sus historias, y gracias a él, como he dicho anteriormente, estamos en el misterio. Y siempre trae cosas interesantes. Entonces, tú traes unos números ahí muy raros hoy, ¿no, Miguel? Sí, supuestamente. ¿Alguien ha visto Diario de un autostopista galáctico? Cuando la máquina acaba diciendo que el sentido de la vida es el 42. Se nota que tenía un videoclub. Nadie entiende a la máquina. Bueno, pues 42, ya sabemos el sentido de la vida.
pero la máquina estaba convencida de que era 42. Bueno, pues hay un curioso personaje del que vamos a hablar ahora que piensa que el sentido del universo es 178, 144, 321. Ese que es el sentido de la vida. El sentido del universo. El sentido del universo. O sea, el tío ese que conocía las claves del universo y este número es la clave. ¿Que sumado da 42? No, 42 se decía en la película. Yo no sé el macroordenador que ¿Y estaba... quién es ese personaje? Pues es Edward Lichtenstein, el creador del Castillo de Coral, que es de lo que hablaremos en la siguiente sección. Ah, vale. Pues, dicho y hecho, Miguel nos invita al Castillo de Coral, que no tengo ni idea de lo que es. Ahora lo explico. Pues Miguel. Es que creo que tú allí no has estado en Estados Unidos, pero no has estado en Florida. Que yo Ya sé quién es el Castillo de Coral. El hombre que lo hace, sí. Chiquitajo. Bueno, pues hoy nos trae el Castillo de Coral. Todo tuyo. Son todos tuyos. Pues bueno, voy a parar y voy a poner